Perdón, Demos, perdón, siempre tarde que no alcanza a tomar once, entonces estoy comiendo recién. no se preocupe, señorita, así que Perdón, no se perdón. preocupe, no se preocupe. Pensé que no debería comer en clase, que estaba haciendo muchas cosas, Mire, estaba estudiando. a ver, se han tenido tanto tiempo que ir regulando cosas que no se preocupe, tómeselo con calma. Lo importante es aprender. Y asistir. Mientras aprenda, yo me siento pagado. Sí, ya, gracias, profe. Además, su profe está medio viejito porque se quedó pegado con las tecnologías antiguas, así que primera vez que hago una clase en línea, bastante... Ay, no se preocupe, profe, que son cosas que pasan. Hasta a Sí, mi mami le pasa cuando tiene clases con mi hermano menor. sí. Así que me lo voy a tomar como una especie de streaming, a ver si es Sí, que no se sale. preocupe, sí va a salir Y igual. ujú. Lo que sí, alguien de los que, porque sé que hay aquí gente del preuniversitario, que ¿cómo puedo hacerlo para compartir un documento? Ah, profe, ¿sabe? Tiene que apretar esa flechita que sale para arriba y que dice compartir, al lado de donde dice reacciones, al ladito. Espérame, que voy a poner esto en reacciones, aplicaciones. Mire, al ladito de reacciones, acá al lado de acá va a salir compartir. Busque. No, compartir pantalla, pero no, que yo quiero compartir un documento. Por eso, pues, Ah, por eso ahí va a compartir documentos. ah, me sale algo de aplicaciones. eh, Y no hay alguien ahí que lo pueda ayudar. eso voy a pedir ayuda. A ver, Ay, si son cosas que pasan. sí, A mi mamá le pasa lo mismo cuando tiene con mi hermano menor. Cuando tiene reuniones pasa lo mismo. sí. Y como la eh, profe de Lelía es como, ¿se entiende? Es como, no entiende tampoco la profe. a ver, es que nadie nace sabiendo, así que No, pues, nadie, nos enfrentamos con el tema del COVID sí, pues, y y es nacieron fome, estas tecnologías, así que sí, pues. Y la tecnología que hay ahora es mucho más avanzada que la antigua. sí, ya, pero mientras me contacto con Messi Víctor, ¿sí? ¿Ya? Eh, voy a ir pasando, primero, saludando a la gente del chat. Gente del No, chat, ya, profe, yo bienvenidos, me llamo Evelyn. un gusto. Me llamo Me Evelyn. sale desde el principio, así que es que la mayoría parece que está silenciado, pero bueno. Sí. Iniciemos como debería ser una clase, así que primero, hola a todos, Sí. bienvenidos a la primera clase de lenguaje. Soy el profesor a cargo de este curso, me llamo Raúl Cisternas, soy estudiante de Derecho en la Universidad de Chile. Ya he estado en su momento en clases de lenguaje con el Prouniversitario Cáritas, pero hubo un tiempo en donde no pude continuar, pero ahora que se han dado más las circunstancias, volvemos al ruedo. Oiga, profe, ¿en qué estado, qué tipo de derechos? Me estoy Eh, especializando en derecho penal. porque mi hermano mayor estudia Derecho Civil y Familia. Ujú. Que normalmente es una parte que no, no sé, o sea, igual domino algo, pero Sí, es que es sí, es obligatorio, pero obligatorio. para ese lado. Entonces, Sí, déjeme consultar. ya, sí. Ah, ujú. Ah, ah, ¿Quién es hablar? Ya, mandé la respuesta, así que no se preocupe. Eh, bien, continuando. Técnicamente hablando,
la mayoría de los profesores y la mayoría de los cursos normalmente le hacen lo siguiente. Les muestran los ejercicios en pantalla, ustedes tienen que tomar nota y después cuando depende de su calidad de notas, de la toma de notas, ustedes tienen que estudiar con eso. Yo normalmente tengo la política de compartir. Archivos. Ya. Normalmente lo que a mí me gusta hacer es lo siguiente. Me gusta a mí entregarles a ustedes la información para que cuando ustedes tengan que repasar, tengan toda la información lista, para que así no se pierdan de qué dijo el profe en este momento, que no lo pillé, no lo sabía. Entonces, me gusta ese tipo de cosas y me gusta ir explicándoles lo que es lo que es la materia. ¿Ya? Perdón, que estoy tratando de hacer multitarea. A ver, no, esto no es archivos. Microsoft. Ya, bien. Mientras solucione estos problemas técnicos que, bueno, nos llevan siempre, voy a ir pasando lista. Por favor, las personas que diga su nombre, ya sea vía chat o ya sea vía audio, por favor, díganme su nombre. ¿Ya? En este momento. Jorge, ¿podéis bajarle, por favor? Bueno, no se preocupen, en el peor de los casos, Hay que cambiarle pantalón, estaba húmedo. no se preocupen. Aquí me las arreglaré como sea posible. Si no, y no, a las buenas, les comparto directamente lo que estoy viendo yo, así que. Zoom, Profesor, ¿y dígame. no le sirve abrir el archivo usted desde su computador y compartir Sí, la pantalla? eso es lo que iba a hacer. Ahí está, no sé si se puede ver. Sí se ve. Sí se ve, profe. Sí se ve, profe. Ya, Yo sí lo veo. ya. Entonces. Bien, mientras me vuelvo loco con la tecnología, voy diciendo su nombre y por favor, ya que esto lo tengo minimizado y no quiero caer en un colapso, me van diciendo su nombre, por favor, para el registro de la lista. Arce Adam. Déjenme ver si encuentro el chat. ¿Dónde está el chat? Tenía el chat aquí, desde que comparto pantalla no se ve. Voy a poner esto así. Ya. Entonces, Arce Adam, ¿está? Sí, profe. Ya. Muchas gracias, estimado. Bienvenido. Bustos Martín. A la 1. A las 2. ¿Estará Bustos Martín? Martín Bustos. Bueno. Siguiente. Alanis Collinao. Presente. Muchas gracias, mi estimada. Tania Farías. Presente. Gracias. Bienvenida, estimada. Javiera Figueroa.
Javiera Presente. Figueroa. Ah, muchas gracias, bienvenida, mi estimada. Gallardo Diego, Presente. gracias, bienvenido. Maestro, Enrique, dígame, Bastián Yayan lo nombró, que justo se me fue la señal y no escuché. Bastián Yañas, no, todavía no llegó él. Ya, no, pero yo soy el Bastián Yayan. Ya, cuando lo vea me lo recuerda porque Ya, gracias. es mi primer día, estoy como en el meme de Homero Simpson que dice, es mi primerito día, estoy igual. Ya, gracias. Ahí me avisa. Ya, Cristóbal Enríquez. Ah, Cristóbal Enríquez no está. Al agua. Jorge Mena, Presente. gracias, bienvenido, estimado. Ay, listo. Jorge Mena, Antonia Moya, Presente. gracias, señorita, bienvenida. Danitza Patiño, Presente. gracias. Peña Antonia, Presente. gracias, bienvenidos, bienvenida. Dylan Rebeco. Dylan Rebeco. Alan Rubio. Adam Rubio, perdón, Adam Rubio. Adam Rubio. Sí, profe, perdón. Gracias, bienvenido. Thais Sepúlveda. Sí, profe, presente. Gracias, bienvenida, señorita. Fernanda Uribe. Presente. Gracias. Bastián Yáñez. Bastián Yáñez. Bueno, Presente, profe. gracias. Valeria Arriagada. Valeria Arriagada. Amanda Bucarey. Amanda Bucarey. Ana Luz Bustos. Ana Luz Bustos. Mariana Carrasco. Presente, profe. Gracias. Bienvenida. Carrasco. Anaís Sea. Anaís Sea. Diego Cisternas. Tocayo mío. ¿Está? Diego Presente, Cisternas. profe. Está con el micrófono muteado. No se preocupe. Bienvenido. Muchas gracias. Igualmente, Lorena, profe. igualmente. Lorena Cofré. Lorena Cofré. Al agua. Francisca Correa. Francisca Correa. Sofía Donoso. Presente. Bueno, tampoco lo dije. Adelante, gracias. Se escucha bien, ¿verdad? ¿No hay problemas de audio? No, profe, se escucha bien. Excelente. Vicente Stay. Presente. Gracias. Bienvenido. Camila Fernández. Camila Fernández. Y siguiente. Kelvin García. Presente. Gracias. Bienvenido. Evelyn González. Presente. Gracias. Josefa Gutiérrez. Presente. Gracias. Camila Jiménez.
Profe, buenas tardes, disculpe, yo me llamo Amanda, de casualidad, ya me nombró, es que estoy en el trabajo, no puedo escuchar. Déjeme ver, Amanda Bucarey, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Déjeme ver, Bucarey. Aquí está, ya, la puse. Ya, muchas Eh, gracias. ya, Pro- dígame. Profe, a mí tampoco me nombró. Danae Muñoz. Muñoz, estoy casi por llegar por usted. Ah, ya. Igualmente hay que hacer la formalidad, así que Camila Jiménez está. Valentina Jiménez. Danae Muñoz, bueno, aquí está. Presente. Bienvenida. Matías Ortiz, Presente. gracias. Bienvenido. Catalina Padilla, Presente, profe. gracias. Fernanda Parada. Fernanda Parada. Ariana Peña, Presente, profe. gracias, bienvenida. Iriani Quintero. Iriani Quintero. Bastián Rojas. Presente, profe. Bastián Rojas, presente. Bienvenido. Víctor Saavedra, Presente, profe. bienvenido. Isidora Vergara. Presente. Adelante. Ya. Bienvenida. Y terminamos con Rodrigo Yáñez. Rodrigo Yáñez. Bien. ¿Alguien que no haya nombrado, que A se mí, le haya profe. pasado? Señorita, su nombre. Valeria Arriagada. Hola. Valeria Arriagada. Sí. Ya. Adelante. ¿Quién más? A mí, profe. Su nombre, señorita. Celeste Gatica. Celeste Gatica. Gatica Celeste. Aquí está. ¿Alguien más? Hola, soy la mamá de Evelyn González ¿Ya? y va a tener que salirse la Evelyn porque tuvo un accidente recién. Oh, qué terrible. No se preocupe, mi Por estimada. favor. Después, Ok. la siguiente clase, le voy a intentar que tenga lo mismo que hemos estado analizando el día de hoy para que se ponga al día. Así que no se preocupe, vaya Ya, con muchas tranquilidad. gracias. Sí, Así que vaya con tranquilidad y resuelva su problema. gracias. Con mucha fe. Ya, sí, ¿Ya? de todo, sí, gracias. Ya, que esté muy bien. Ya. Nos vemos, Evelyn. Bueno, las cosas que pasan de repente, no. Profe, a mí tampoco me nombró. Dígame, mi estimada, ¿cuál es su nombre? ¿Claudia Claudia Barca? Abarca, sí. Ah, déjeme ver. Claudia Abarca. Le estoy buscando. Ah, no la encuentro. Antonia, Claudia, a ver, Claudia. Celeste. No la encuentro, pero le voy a poner aquí para que después tenga, por si acaso. ¿Ya? Ya, gracias. Claudia Abarca. Y le pongo la X aquí. Bien, lista, pasada la lista, pues empecemos. Primero, ya me vuelvo a presentar para los que no hayan escuchado. Mi nombre es Raúl Cisternas, estudiante de Derecho en la Universidad de Chile, antiguo ex profesor del mismo preuniversitario Cáritas, pero que ahora vuelvo porque ahora tengo un poquito más de tiempo. Así que volvemos a tomar las clases de lenguaje. Espero que este conocimiento les ayude para que puedan pasar a su siguiente etapa profesional, educativa, de manera más fácil y entendible. Y vamos a intentar poner en práctica todo lo que son los conocimientos de la comprensión lectora y todo lo que se necesita para poder pasar este examen del proceso de admisión 2024. ¿Ya?
Perdón, que estoy un poquito congestionado. Si me ven que me silencio un momento es porque estoy tosiendo y me estoy sangrando por dentro, así que no se preocupen. Vamos a hacer un poquito de historia rápida y simple. Y después voy a explicar cómo vamos a ir manejando la situación, como una especie de introducción de temario, y después vamos a hacer una pequeña clase corta de qué es lo que vamos a abordar el día de hoy, ¿ya? Primero, como ustedes bien sabrán, este es ya casi el segundo año ya oficial, donde la prueba de PSU, la prueba de selección universitaria, fue modificada por la prueba de admisión de la educación superior. Y por lo tanto, este cambio de paradigma, cambio de prueba, de nombre, no solamente es por nombre, sino que también es por contenidos. Ya en la PSU, que en sus tiempos, aquí el que les habla tuvo que pasar por esa prueba, no solamente veía aptitudes para el conocimiento y la comprensión de los textos, sino que también requería ciertas habilidades previas del lenguaje y de cómo funcionaba este. Ahora actualmente la nueva prueba se enfoca más en la comprensión lectora, con 65 preguntas de comprensión lectora, pero que todas estas vienen aparejadas con textos de carácter cortos, caracteres largos, y a veces algunos con iconografía o infografía, para que sean lo más posible ampliar todo el campo que ustedes pueden estar enfrentados todos los días. La anterior PSU contaba también con habilidades básicas del lenguaje y con un cierto elemento de organización de ideas, pero aquí nosotros vamos a priorizar el concepto de la comprensión lectora. ¿Qué vamos a hacer nosotros en práctica? Primero, toda la información que nosotros vamos a ver el día de hoy, voy a intentar que quede para que ustedes en clase lo puedan conseguir como copia, para que así cuando tengan que tomar estos apuntes para el momento en que tengan que hacer su estudio personal en preparación a esta prueba, puedan tener el conocimiento a la mano y no necesariamente valerse de apuntes que pueden estar más o menos detallados o de repente información que puede quedar media incompleta. Entonces, es material que en su momento ha servido para la PSU y que sigue sirviendo sobre todo para el contenido de la comprensión lectora. ¿Qué nos vamos a enfocar? Primero vamos a hacer una introducción al lenguaje. No se le dice como tal porque nosotros partimos con la base de que sabemos leer y escribir, así que por lo menos no tenemos que, nos saltamos toda esa parte, pero sí vamos a desmembrar lo que nosotros sabemos del lenguaje, que es algo tan común para nosotros, pero que para ponerle nombre nos enredamos un poco. Entonces, para evitar esa confusión, lo vamos a ir desmembrando en las primeras 4 o 5 clases. Vamos a ver los orígenes de lo que es la comunicación, en cómo ésta se compone, lo que más pide la PSU, o sea, bueno, anterior PSU, perdón que lo llame así de repente, pero es la fuerza de la costumbre. Y también vamos a ver cómo esto se aterriza en las preguntas de prueba de admisión, ¿ya? Cómo estas se pueden meter dentro del área de la comprensión lectora. Después de eso vamos a meternos en el campo directamente en la comprensión lectora con trucos, sugerencias, analizaremos textos, revisaremos cómo estos se van articulando y cómo estos van mostrando la información y evitar caer con las trampas que normalmente se colocan para tener una comprensión equivocada de lo que son los textos, ¿ya? Y como parte final del tema de la clase, no de hoy, sino que como temario general, vamos a estar viendo ejercicios prácticos para irlos desarrollando en conjunto y debatiendo cuáles son las alternativas que pueden ser probables y yo después al final les voy diciendo cuáles son las respuestas correctas, ¿ya? Para que vayan teniendo ese efecto de ir analizando textos de manera sistemática, porque eso les va a pedir. Además, la PSU ustedes saben que no tienen todo el tiempo del mundo, sino que tienen 2 horas y media para poder desarrollar todo su contenido. Y normalmente, y eso es lo que pasa siempre con las pruebas de lenguaje, siempre tiran la prueba de lenguaje en la mañana, cuando uno está lo más fatigado posible, recién despertando,
con poca energía, y leerse textos que literalmente te quedas dormido. Porque de repente el DEMRE es bastante especial con los textos, que ponen textos que uno se puede dormir. Literalmente son pastillas para dormir. Pero bueno, eso no es el tema ahora. Vamos a partir con, primero, hasta ahora, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que les haga ruido, que no hayan entendido? No sé, algo que les pueda responder. No, profesor, no hay nada. No, profe. No, Ya, profe. ya, gracias. Que de repente cuando está todo en silencio digo, ¿se cortó la comunicación? ¿O realmente estoy solo? No, mentira. Ya. No, Bien, profe, si estamos acá. a ver, les voy a mostrar el texto completo. Si se dan cuenta, son 9 hojas. Parece mucho, pero realmente no lo es tanto. De hecho, como les dije, toda la información aquí está lo más detallada posible dentro de lo que se necesita para la prueba, pero no es necesario sabérselo al pie de la letra. Más que nada, mucho es conocimiento de contexto, para que ustedes sepan de dónde proviene esto, y muchas de estas solamente se toma, con suerte, una sola pregunta o 2 preguntas dentro de un texto más largo que va a ser más enfocado al texto en sí. Pero hay que partir por una parte, ¿ya? Comencemos. Lo primero, nosotros quiero que tengan presente este pensamiento. Como concepto de lenguaje y comunicación, nosotros somos realmente expertos en el lenguaje. O sea, ustedes de base hacen funcionar el lenguaje de manera correcta y perfecta en su uso y su función. El problema que normalmente se tiene con lenguaje es que a estas cosas hay que ponerles nombre. Entonces, cuando en su momento la humanidad empezó a analizar todas las cosas y empezó a analizar el lenguaje, un cierto tipo de personas que yo normalmente siempre le llamaba los lingüistas, porque son personas que dedican su vida a las letras y al análisis de las letras y cómo la sociedad se va adaptando según su cultura y según su forma de ver, cómo estas letras impactan en la sociedad y cómo estas van cambiando. No es lo mismo, por ejemplo, una poesía que se haga en medio de la Edad Media, en donde hay cierto tipo de preocupaciones importantes, a una poesía que se haga, por ejemplo, en la actualidad, en donde tenemos otros puntos por buscar y otros sentidos que dar, ¿ya? Y todas estas características, cuando se van analizando, surgen estos patrones. Y estos patrones son los que se les da el nombre, ¿ya? Como dice aquí, todo lenguaje se define como un sistema de comunicación compuesto por signos interdependientes que hacen posible la transmisión del mensaje. En palabras sencillas, es algo que usamos para entendernos, nada más. Aquí explicamos el concepto de símbolos, de signos, que son señales, símbolos y números, que literalmente son cosas que el ser humano tomó y pudo denominar para su necesidad diaria. Al inicio eran cosas más simples como por ejemplo comida, agua, o dormir, o herido, o frío, o calor. Y ahora más adelante, con el cambio y el avance de la humanidad, se han puesto cosas mucho más elaboradas, en donde ya pasamos de un concepto terrenal de la cosa, de mira, la cosa está ahí, a poder decir la cosa sin necesidad de estar apuntando a la cosa. Hasta donde nosotros sabemos, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, el lenguaje humano es una cuestión meramente humana. Es la cosa que define al ser humano, que somos lo suficientemente inteligentes como para tener un sistema para poder comunicarnos y poder colaborar entre nosotros. Si no fuera por el lenguaje, muchas cosas de las que nosotros hoy damos por sentado no existirían. Aquí se dice que el lenguaje normalmente se divide en 2 formas. Todas las palabras que nosotros conocemos y creamos vienen de una estructura básica, que estas estructuras son los monemas, ¿ya? Y esta articulación, como se da cuenta aquí en el ejemplo de la palabra hermosa, los monemas, por ejemplo, de hermos, es la palabra griega de hermoso, bonito, algo
que se destaca por su belleza, no como su profe, así que algo bonito. Y cuando se le pone la letra A, lo identificamos con el género femenino, y si le pusiera una S como adicional, lo estaríamos hablando en un contexto plural. Es decir, pasamos de un concepto que es lo hermoso, lo bonito, a identificarlo con una mujer, y si le ponemos una S, lo identificamos a varias mujeres. Eso es lo que define, por ejemplo, la diferencia entre varias palabras, cosa que nuestro lenguaje como castellano tiene más flexibilidad de identificación que, por ejemplo, idiomas como el inglés, en donde una cosa literalmente puede significar tres cosas dependiendo del contexto, como el típico ejemplo del beer, que uno es beer de abeja, beer de cerveza y beer de oso. La segunda articulación significa que, perdón, que los monemas, estas estructuras mínimas de significado, estas se pueden descomponer en sonidos. Y estos sonidos, dependiendo de cómo estos estén articulados, van a cambiar el significado de estos monemas. Por ejemplo, la palabra beso con la palabra peso, la única diferencia es una letra, pero esa letra hace el cambio completo de un beso, de lo que significa el contacto entre dos bocas, al peso, que significa la medida de la masa, en este caso, ¿ya? Como también es más que, como todos sabemos, la principal fuente de comunicación del lenguaje desde el inicio, y que ahora está más relegada, pero no olvidada porque es lo que más usamos, es nuestro sistema fónico, es decir, nuestras cuerdas vocales, que es parte de nuestra biología, en donde el aire, dependiendo de cómo estas cuerdas vibren por medio del aire que usamos para respirar, hace diferentes sonidos, y esos sonidos son replicables e interpretables entre los seres humanos, ¿ya? O sea, que yo pueda decir calabaza es porque las cuerdas vocales son capaces de decir ca, la, ba, za. Entonces, no es porque si mis cuerdas vocales o las cuerdas vocales del ser humano no fueran capaces de decirla, no existiría esa palabra, ¿ya? Hasta aquí, bueno, esto sigue siendo bastante simple. Cuando otro carácter que tiene importante es la retroalimentación completa, es decir, que nosotros tenemos la capacidad de que la persona que dice el mensaje, o sea, dice las cosas, y el que la recibe, puede tener un feedback, es decir, puede escuchar lo que dice y puede corregir las situaciones. En el sistema fonético, o sea, la comunicación que nosotros hablamos comúnmente es más simple porque es literalmente corregirnos, mientras que la escrita es literalmente borrar y escribir de nuevo, ¿ya? Todas las palabras que vienen en el sistema lingüístico buscan designar un objeto, un espacio de la realidad, es decir, tienen un significado. Nosotros no decimos, ¿cómo se llama? Patata porque suena bonito, sino que queremos referirnos al concepto de lo que es patata, o en este caso para nosotros papa. Entonces, queremos decir algo, no es porque lo diga porque se me dio la gana, sino que queremos transmitir algo. El sistema, como todo orden de cosas, tiene que tener una cierta arbitrariedad, es decir, la gente al principio se juntó y decía, ya, esto significa tanto, o por lo menos se subentendió las cosas, y más adelante ya instituciones más organizadas dieron cierta ley de cómo funcionan las cosas. De hecho, hay un dato freak que uno puede decir, por ejemplo, en derecho, de que normalmente habían algunas cosas que la ley tuvo que dejar de lado en la interpretación de las leyes, de no usar, o sea, usar las palabras en su sentido comúnmente usado, porque era muy peligroso dejar las palabras al arbitrio de la RAE en cuanto a su significado para algunos casos, porque puede que comúnmente se diga una palabra para una cosa, pero puede que en la realidad se diga de otra forma, y eso puede dar a entender, por ejemplo, juicios que sean equivocados o percepciones erróneas de algunos conceptos. Entonces,
hasta en ese punto la legislación nuestra como país tuvo que hacer esa salvedad porque el lenguaje es muy variable. Entonces hay que intentar usarlo en la forma en donde comúnmente se utilizan. Al igual que algunas cosas como las leyes comerciales, que se utiliza lo comúnmente hecho. Pero eso es como un dato free. El sistema de símbolos, o sea, todo lo que usamos como sistema lingüístico, también puede ser visto de manera icónica. No necesariamente todo lo que sean palabras significa que es solamente comunicación, sino que también hay cosas como, por ejemplo, Monsieur Cristóbal, no se preocupe. Mientras pueda escuchar o si no pueda ver lo que aparece aquí, lo que estamos revisando, no hay problema, así que tranquilo. Así que Monsieur Cristóbal Enrique, ¿ya? Lo que decía, nuestra comunicación no solamente se basa en las palabras, sino que también hay ciertos símbolos o significados que pueden salir de la comunicación y que también tienen efectos porque nos dicen algo. Por ejemplo, la típica señal de peligro que parece con una flechita con un cablecito, que es de peligro eléctrico, o el típico disco de pare, o el ceda el paso, o el propio semáforo. Son símbolos. Por ejemplo, en la navegación marítima tenemos el sistema de banderas, en donde solamente mirando la bandera uno puede ver el código de lo que quiere decirle un barco a otro, para evitar usar señales más de radio o de telecomunicaciones. Sobre todo para efectos de guerra es lo más importante saber lo que se están comunicando y no alertar al enemigo. Entonces, la comunicación incluso abarca ese tipo de cosas. También cosas como objetos que sean de manera más natural o objetos que sean creación del ser humano. No solamente como conceptos, sino que también cosas que existen en la naturaleza. O como por ejemplo, si uno siente frío y mira nubes negras, significa de que es muy probable que llueva. Entonces son signos que están en la naturaleza, no han sido creados por el ser humano, pero nosotros lo podemos interpretar porque lo hemos visto en nuestros años estando como seres humanos. Es conocimiento compartido desde tiempos inmemoriales. También la comunicación tiene el carácter convencional, significa de que todo esto está hecho de manera tácita, es decir, se presupone de que nosotros estamos al tanto de la comunicación, y como estamos al tanto de la comunicación, hay una relación entre lo que se nombra, entre las cosas que nombramos y la palabra a la que se asocia. Es decir, si yo digo de repente la palabra silla, ustedes en su mente en algún momento deben haber pensado en la típica silla de 4 patas que es de madera. Eso es lo que debería haberse proyectado. Y eso es porque como consenso, nosotros tenemos el concepto de silla como eso, la formación de esa estructura de 4 patas. Pero también una silla, por ejemplo, son las típicas sillas esas que tienen solamente una barra que es en forma de C. Eso también es una silla. Pero nuestro concepto consciente, o sea, nuestra forma de ver lo inconsciente es siempre la estructura de esta de 4 patas. Entonces, los signos son importantes para nosotros porque siempre nos están diciendo cosas. Y como siempre nos están diciendo cosas, podemos interpretarlo. Para efectos de la prueba de admisión, ¿qué significa esto? Que muy posiblemente a ustedes también les van a poner carteles, infografías, en donde cuando aparezca esta infografía, ustedes también tendrán que interpretar qué significa dependiendo del contexto que les den. Si hay una señal de peligro, posiblemente es porque le están advirtiendo algo o le están tratando de mostrar desde cierto punto de vista una cosa. Todos los signos funcionan de la manera en donde tenemos una persona que lo designa y un elemento a designar. Veámoslo como un ejemplo. Aquí en la guía aparece el ejemplo de los japoneses, que cuando uno agacha la cabeza significa de que es un acto de respeto hacia la otra persona. Les daré otro dato freak que no muchos lo saben, pero por ejemplo en las culturas chinas, si una persona, por ejemplo, voy a ponerlo en la cámara, si una persona hace esto con el puño así y hace la reverencia, es un significado de respeto. Pero si en cambio es así, con la otra mano, significa que uno va a pelear hasta la muerte. Y eso solamente por un cambio de mano. O sea, y eso
es un sistema que está interpretado por los signos. Entonces, son cosas curiosas que pasan y que están hechas dependiendo de cómo los sistemas están creados, bajo el concepto de la arbitrariedad. Para nosotros en Chile no nos significa nada, es como decir, pues ok, pero para ellos es una cuestión mucho más importante, y eso depende del tema de su cultura. Todos los signos comunicativos que utilizan el hombre para transmitir mensajes, el más importante es el signo lingüístico. Es una entidad psíquica de dos cosas, en la que se une un significante, la imagen acústica, y un significado, un concepto. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, lo mismo que está diciendo de la silla, nosotros todo lo procesamos en nuestra mente a un concepto básico. Cuando queremos decir el concepto de, no sé, calor, nosotros lo representamos con un fuego, por ejemplo. Eso se tiende a hacer en la mayoría. Uno lo podría representar con una estufa, una hoguera, pero lo tiende a representar de una forma para que así uno lo pueda entender. El concepto de los significados pueden ser tanto una palabra como un texto completo. Es decir, puedo escribir muchas cosas para poder dar significado de algo. Aquí se me viene a la memoria, por ejemplo, lo que pasaba con el Quijote de la Mancha. No creo que lo hayan leído, pero el Quijote de la Mancha, las primeras páginas parten describiendo la situación y Miguel de Cervantes se da una vuelta muy larga, extremadamente larga, para explicar una cosa que podría ser mucho más simple. Por ejemplo, la propia descripción del Quijote lo explica de una manera en donde son unos 5 o 6 párrafos, o sea, líneas de párrafos. Y para que recién ahí uno entienda, está hablando del Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces son cosas que uno puede extenderse mucho o ser lo más escueto posible y son el mismo significado. Va a depender del concepto ya de la imaginación y del tiempo que uno tenga para dedicarle a esas cosas, porque en este mundo moderno lo que menos tenemos es tiempo, así que de hecho ahora normalmente todo se abrevia, ahora tenemos hambre, nos comemos las letras. Bueno, dentro de los signos se encuentran los signos naturales, que son los signos que nosotros percibimos en la naturaleza, como por ejemplo, si una persona tiene canas, significa de que está viejo. Si una persona, por ejemplo, no sé, una persona tiene la cara roja, es porque está o enojado o está con calor, por ejemplo. Son cosas que vienen de la naturaleza y que no es una cuestión que haya sido creado por el ser humano, es una cuestión biológica. Aquí se invita a hacer 3 ejemplos, como por ejemplo el indicio de la lluvia, cuestiones así. Por ejemplo, ¿qué ustedes pensarían que sería un signo natural? Que después de la lluvia sale un arcoíris, po. Y si uno ve un ¿Ya? arcoíris, puede deducir que hubo lluvia. ¿Ya? Ahí tenemos una. ¿Quién más? Cuando florecen las plantas como indicio de que llegó la primavera. Correcto. El inicio de un cambio de estación. Correcto. Bien. ¿Alguien más que se atreva? ¿Que se lance a la piscina? El sol como indicio de verano o de que está despejado el día. Perfecto. Los 3 han identificado signos naturales. Son signos que están más allá del manejo de la creación humana, pero que han estado ahí, que nosotros le hemos dado un significado porque lo hemos visto cómo funciona. Entonces, no es una cosa que lo hayamos creado porque lo queramos crear, sino que estaba ahí. Los signos artificiales son todo lo demás que hayamos creado. Dígame. ¿El humo también serviría como indicio? Sí, porque es algo natural, pero como significado de incendio. Por Sí, como de ejemplo, fuego. o sea, son signos que nosotros podemos interpretar, o sea a lo que te refieres, por ejemplo, si hay un incendio, no sé, en una casa, en una planta química, entiendo. Se puede decir, claro, es creación humana, pero el propio concepto de humo, al referirse al concepto de incendio, de fuego, viene en la naturaleza, porque los rayos incendiaban los bosques también, y de los bosques salían humo. Entonces, viene siendo de conceptos de la naturaleza. Es algo que identificamos como una relación directamente, una relación directa, o sea, es algo que aparece y nosotros tenemos significado automático.
No es un significado que le podamos dar variantes. No sé si eso queda bien explicado. ¿Alguna pregunta está por aquí? Sé que esto es aburrido y normalmente Gracias. ustedes deben estarse preguntando ¿para qué rayos me está enseñando esto? Ya. Lo de abajo viene a explicar todo el tema de las cosas. Los signos artificiales son todos los que nosotros creamos. Los más importantes son los signos verbales y no verbales. Signos verbales son los que usan el sistema de comunicación, es decir, las letras, el hablar, todo lo que indique la comunicación, ya sea de manera auditiva como de manera escrita. Y los no verbales son toda la iconografía que nosotros creamos para poder dar a entender una situación. Como lo mismo que decía, el disco pare no estaba en la naturaleza. Nosotros como consenso humano decimos que el disco pare significa detenerse. Aquí viene el resumen. Signos verbales operan en el lenguaje oral y escrito. Todos los signos no humanos son signos no verbales, es decir, no tienen un significado oral o escrito. No todos los signos emitidos se ubican dentro del ámbito de los signos verbales. Los signos verbales tienen rasgos denotativo y connotativo. ¿Qué significa eso? Lo mismo que le expliqué con el tema de la ley. Significa de que hay cosas en donde el diccionario lo ha clasificado de una forma, pero el ser humano, con el paso de la cultura, con el paso de las épocas, lo ha cambiado a otro significado. Y esto es un hecho muy importante que ustedes tienen que tener para efectos de la prueba, de que normalmente uno tiene que determinar siempre en qué situación se está abordando un texto, o las palabras, mejor dicho, de una manera literal denotativa, es decir, de manual de diccionario, o si es una denominación connotativa, es decir, del saber popular actual. Para que lo tengan como un truquito. Denotativo, piensen en un diccionario. Y connotativo, piensen en una comunión. Eso como a simple vista. Entonces, si es algo denotativo, es literalmente algo de diccionario, lo que diga la RAE. Si la RAE dice que la papa es un tubérculo, entonces es un tubérculo. Si de manera connotativa papa significa, no sé, papaya, llámese una cuestión así, ustedes estarían teniendo que buscar el significativo connotativo. Permiso que... Mi garganta me duele. Bien. Lenguaje como instrumento de comunicación. La comunicación es una necesidad del ser humano. El ser humano está hecho para ser una entidad gregaria. Es decir, podemos odiarnos todo lo que queramos, pero al final terminamos siempre en grupo. Somos un estilo de animal que necesita estar unido por naturaleza. Y como necesitamos estar unidos como naturaleza, por naturaleza, necesitamos un sistema que sostenga la comunicación entre los individuos, porque hasta el día de hoy el ser humano todavía no aprende a leer la mente. Así que tenemos que usar elementos más burdos, como por ejemplo comunicarnos. Mira qué cosa más burda, tener que comunicarnos para hablar, cuando podríamos leer mente. A raíz de esto se crea el sistema de comunicación. El complejo sistema de comunicación. En el ámbito de interacción verbal, oral, escrita, podemos definir la comunicación lingüística como un proceso de intercambio de diversas índoles, con carácter intencional. Siempre en la comunicación queremos hacer o decir algo. Eso es importante. Nosotros siempre tenemos un motivo, una finalidad. Siempre buscamos algo a decir. Ya sea informar una cosa, cambiar la percepción de otra persona, solamente debatir de un tema, o sea, poner un punto de vista, o simplemente informar a otra persona, siempre queremos decirle algo a alguien. Inclusive el silencio dentro de una comunicación, y esto lo vamos a ver cuando veamos el discurso dialógico, que es el discurso de las comunicaciones entre dos personas, incluso el silencio dice algo. Aquí tenemos un ejemplo que dice, la portada del diario dice, los Juegos Olímpicos se realizarán en Brasil. Imagínense lo viejito del problema. Si analizamos este enunciado, nos daremos cuenta de que se orienta al contexto y está basado en transmitir una información. Por lo tanto, se reconoce una función referencial. Es decir, esto busca informarnos de una cosa.
¿Qué es lo que quiere hacer el emisor con nosotros? Decirnos, oye, los Juegos Olímpicos se van a hacer en tal parte. No nos quiere persuadir, no nos quiere cambiar de opinión, no nos quiere modificar, no, solamente quiere que sepamos la situación. No hay nada más que se pueda extraer de decir, oye, este te está influyendo para que hagas algo, porque si se dan cuenta el texto es cortito. Proceso comunicativo. Cuando se decide elaborar un mensaje con la intención de transmitirlo, no solo lo codificamos, sino que también tendremos que decodificarlo. Será una acción, será muy relevante, ya sea de forma consciente o inconsciente, y se participa el proceso de comunicación. En castellano simple, nosotros tenemos que hacer, transmitir el mensaje por medio de este sistema, que en este caso es nuestro idioma, y la otra persona, siempre que sepa este código, este sistema que funciona, podrá entender el mensaje. Si yo pongo a un chileno con un inglés y los pongo a hablar, si ninguno de los dos, si ni el chileno entiende inglés, ni el inglés entiende español, el día del níspero se van a comunicar porque ninguno de los dos está hablando en el mismo sistema lingüístico y por lo tanto no pueden transmitir la información. Yo tengo que ser capaz, para poder considerar una comunicación, poder codificar el mensaje y que cuando llegue mi contraparte pueda decodificarlo y pueda entender la situación. Dígame, Danae. Señorita Danae. ¿Se me escucha bien? Sí, se lo escucha. ¿Se me escucha bien? Dígame. En ese concepto que usted dio, se puede usar los signos no verbales, ¿verdad? Para que se puedan entender un poco más. En ese caso, claro, necesitarían un sistema que fueran comúnmente usado entre los dos. Por ejemplo, en ese caso, ya estaríamos abandonando el sistema de comunicación de oral o escrito y estaríamos usando un sistema de comunicación, ya sea el sistema de símbolos o estaríamos usando iconografía. Por ejemplo, no sé, cada vez que me disgusta una cosa, el chileno puede levantar una tarjeta roja o una tarjeta verde. Entonces, por ejemplo, si algo le disgusta, puede ir levantando y con cierto tiempo y cierto tipo de perseverancia se puede descubrir ciertas cosas básicas. Pero claro, eso es ya hablando, lingüísticamente hablando, de otro sistema aparte del sistema del lenguaje de la comunicación. Sería un sistema de comunicación, pero sería un sistema que igualmente estaría cumpliendo la misma función que este, pero no en el sistema de usar de hablar o escribir, porque obviamente ese sistema no estaría en funcionamiento. Esto es lo mismo que pasa de repente, no sé si les ha pasado, porque, a ver, debo confesar, su profe es un poquito gay, le gustan los videojuegos. Entonces, de repente hay algunos videojuegos, por ejemplo, que son en línea, en donde la única forma de que uno se puede comunicar es buscando un idioma común. Y para las cosas, para la mal cosa de repente, el idioma común es el inglés. Entonces, hay personas que pueden ser de diferentes ámbitos geográficos, por ejemplo, un asiático, un ruso o un francés, que al final tienen que buscar, ya que no podemos comunicarnos en nuestros idiomas nativos, buscar un sistema de comunicación que sea lo más parecido en la que podamos entendernos. Pero si no estuviera esa comunicación, pues no podría haber comunicación, porque es lo fundamental. Se necesita que una persona mande el mensaje y que la otra pueda entender este mensaje por medio de esto. Voy a ver el chat. Soy ese, sí. Sí, el mundo gamer. Créame que todavía no lo he abandonado. Todavía no me matan en la universidad para eso, así que no se preocupen. Entonces, toda la información que nosotros necesitamos, de hecho, la que estamos haciendo ahora mismo, también viene por este sistema. Si yo, por ejemplo, empezara a hablar ahora en inglés, la comunicación se cortaría porque ustedes no me entenderían y yo tampoco sabría si ustedes están también entendiendo la situación. Bien, aquí, en esta actividad que ustedes pueden ver en esta parte,
tienen las preguntas que son necesarias para poder identificar cada parte de la comunicación. ¿Quién envía la información? Buscamos al emisor. ¿A quién le habla? Es el receptor. ¿Qué es lo que dice? Es el mensaje. ¿Dónde lo dice? Es el espacio. ¿Cuándo lo dice? Es el tiempo. ¿Y cuál es la relación entre el emisor y el receptor? Ojo, normalmente hay que hacer esta salvedad. Las personas, dependiendo de sus grupos sociales, también tienen diferencias. Me explico. No es lo mismo que yo le hable a mi amigo. Hola, pues, param, pam, pam. ¿Sabes qué? Te quería invitar a un baile porque están las minitas ricas. Por ejemplo. A que yo le diga esto mismo al juez. Porque aparte de que me miraría feo, no estaríamos en la situación en donde yo pueda tener ese tipo de cordialidad, porque son situaciones que son diferentes. Y estos contextos se tienen que respetar. Mientras más desconocido sea una persona, más elegante seré, y mientras menos conocido sea la persona, menos elegante hablaré. Por eso cuando uno le habla a todos los amigos, uno le habla de una manera bastante relajada, porque no necesita ser elaborado en el lenguaje porque hay confianza. Mientras que para personas que son, por ejemplo, el jefe o un profesor o una situación importante, uno no puede decir esto. De hecho, dato curioso que se los puedo decir de mis aventuras maravitupendas del derecho. Hubo una vez, hace mucho tiempo, para lo del caso Bombas, que fue un caso bastante bullado, no sé si lo sabrán, pero en contexto fue una especie de atentado, pero de la estación de metro, en donde uno de los fiscales dijo, hemos buscado en todos lados para poder condenarlo. Y aquí tenemos la mejor prueba que nosotros podemos tener para demostrar que ellos son culpables. Y la levantó con toda esa energía diciendo, aquí tiene su señoría, una bolsa de pasas. El juez quedó mirando, hizo, usted me está hueando, ¿verdad? Y fue la única vez en donde un juez fue reprimido por decir un garabato que le salió natural. Así que imagínese el impacto que uno puede tener en el lenguaje, que hasta incluso en las situaciones más caóticas del mundo, uno tiene que tener un lenguaje acorde a la situación. De hecho, a uno de mis profesores, de repente, cuando le estaban presionando mucho, dijo en audio, por ejemplo, déjate de huear. Perdón que lo diga así, pero que tengo que hacer el ejemplo. Y lo sancionaron por decir una palabrota en un juicio. Así que, imagínense. Pero somos humanos y si no hubiera salsa en la humanidad, no sería un buen plato para comer. Así que, sí. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero los elementos que intervienen en la situación comunicativa están hechos dentro de los distintos factores de la comunicación. Esto lo vamos a ver en la siguiente, pero a modo de resumen, todos los factores que tienen una comunicación tienen un propósito y una finalidad, es decir, siempre hay algo que el emisor busca hacer, informar, contar, persuadir, rogar, disculpar, basándose en la intención. Toda la información tiene un signo común para transmitir el mensaje, que puede ser lingüístico o no, es decir, puede ser el sistema de idioma español como sistema, o puede ser otro sistema como por ejemplo símbolos, letras, números o codificaciones varias. El mensaje se puede transmitir a través de distintos medios, internet, teléfono, carta, telegrama, etc. Se considera, hasta que no se diga lo contrario, todas las fuentes de comunicación por donde se expresan las cosas son escritas, excepto cuestiones que sean de audio y cuestiones que dentro del papel se dice explícitamente que uno lo dice de manera oral, ¿ya? Normalmente, por ejemplo, si yo tengo una información sacada de una página web, eso va a ser un texto escrito, por mucho que el que me lo esté contando lo haya tenido que hablar, si es que lo tuvo que hablar.
Ya, la comunicación mostrará diversos matices según el grupo social que pertenece, lo que estamos diciendo, contexto social. Mientras más confianza tenga con la persona, más relajado va a ser mi sistema de lenguaje. El tiempo y el lugar de la comunicación es importante, es decir, no es lo mismo que lo diga, por ejemplo, el día de ayer con el día de hoy, dentro de un texto, porque los textos, al igual que cuando lo vamos a ver en el texto expositivo, en el discurso expositivo, van avanzando con el tiempo, y eso hay que ir determinándolo de que, por ejemplo, hay cosas que pasan en un momento, pero que más adelante después ya no son necesariamente correctas, porque puede que más adelante haya habido una corrección o un cambio en la situación. La distancia que existe entre los interlocutores son los datos proxénicos. Esto lo voy a explicar mejor en la próxima clase, pero los datos proxénicos significan literalmente la distancia. Por ejemplo, no es lo mismo cuando yo hablo con una persona que está a 1 metro mío que a la que está a 2 o 3 metros de distancia o a 30 centímetros. Yo, por ejemplo, a una persona que esté a 30 centímetros mía, yo no le voy a hablar igual, porque se supone que hay más confianza, que una persona que esté a 10 metros. Salvo excepciones, por ejemplo, que alguien que te esté intimidando, obviamente tú vas a hablarle igual de correctamente, pero por cuestiones de miedo, pero no es que tú le tengas cierto tipo de confianza, porque claro, te está haciendo mal. Pero ya entienden la mecánica. Por regla general, una persona mientras más cercana es, tiene cierto nivel de cambio de lenguaje. No le hablo igual a mi polola que, por ejemplo, a la vecina que está al otro lado. ¿Ya? En teoría. Aquí cositas... me maté yo mismo. No se preocupen, no me maté yo mismo. Todos estos elementos no pueden pasar inadvertidos en el momento en que nos comunicamos. Sí, se me olvida aquí. Si la comunicación es grata o no, siempre se puede ver por medio del tono, de los silencios y los timbres. Los signos de puntuación son los datos paralingüísticos. Literalmente son los respiros que nosotros nos da el emisor para que podamos leer bien el comunicado y con la intención que él lo quería hacer. Hay palabras que, por ejemplo, cambian completamente dependiendo de cómo está el sistema de puntuación. El típico caso del no es esto o al no es esto. Es el típico caso de una con una coma y el otro sin una coma, que cambia completamente la forma que uno quiere decir. Y los gestos da dentro de los datos kinésicos. Esos son los más difíciles de registrar, a menos que normalmente en el teatro se hace con el entre comillas, que eso después lo vamos a ver en los textos de las obras teatrales. Intención comunicativa, denotación y connotación. Denotación es el primer significado que tenemos de una palabra, por ejemplo, el perro significa animal, mamífero, canino, domesticable y todo eso. Connotación, el segundo grado, es decir, se puede distinguir en rasgos elementos que pueden ser afectivos o estilísticos, por ejemplo, amigo, amiguito, amigote, amiguillo, el hillo, y todo lo que nos dice distintas connotaciones, y de nuevo significado denotativo. En otras palabras, por ejemplo, si le digo, estamos pasando la raja. De manera denotativa significa otra cosa a lo que significa connotativamente. Se supone que la raja significa la pasamos bien. Denotativamente la raja significa un agujero o un agujero. Y aquí tenemos un ejemplo para poder revisar cómo funciona esto. Aquí tenemos el emisor, a través de este pequeño enunciado, sacar el emisor, el receptor, el mensaje, el marco, el canal, el código, los datos. Y con eso empiezan las preguntas, que estas se las daré la próxima semana la respuesta, para que así tengan tiempo de poder hacerlo. Víctor Saavedra, adelante, dígame. Cuénteme, estimado. Profe, esas actividades, las primeras, como de las primeras páginas, ¿hay que hacerlas ahora o las vamos a hacer la próxima clase? No, a ver, en general, yo nunca les voy a pedir que hagan actividades directamente porque las voy a revisar. O sea, ustedes tienen que saber de que son
ejemplos para que ustedes puedan ensayar lo que han aprendido, ¿ya? Normalmente en el anterior sistema, en la PSU, este tipo de cosas venían directamente como pregunta directa al grano. Es decir, las primeras 15 preguntas que tenía la PSU eran literalmente conceptos básicos del lenguaje, que podían preguntar esto o de lo otro, pero o sea, podía ser desde esto, de los signos, que es las cosas más básicas del sistema, hasta, por ejemplo, interpretaciones de obras teatrales o cuestiones así. Entonces, ahora funcionan como una forma de ver si es que han podido entender más o menos cómo va funcionando la situación, como lo que hemos explicado hoy día, de ir reconociendo de a poquito cómo van funcionando estos textos en un ambiente cerrado, hermético, para que después lo veamos en textos ya directos, o sea, meternos directamente en la acción. Entonces, no se preocupen, yo les aconsejo que los hagan, porque esto voy a intentar que les pasen una copia a todos ustedes para que lo puedan hacer, lo hagan para que puedan tener esta información y les sirva como un material de estudio. Como ya les dije, y los que no estuvieron, se los repito, mi intención es que ustedes no tengan que estar buscando información cuando ustedes tengan que preparar su prueba de lenguaje, sino que ya tengan la información a mano y solamente tengan que aplicarla. Porque normalmente sí, eso va a pasar, porque normalmente pasa, y eso lo viví cuando yo estuve en su lugar, en mis tiempos, cuando yo era de preuniversitario, teníamos que tomar apuntes y a veces los apuntes no decían todo porque nos pasaban cosas donde, no sé, andábamos medio enfermos, andábamos medio distraídos o de repente la profesora no, de repente la profesora le daba un tic y no podía, y se le olvidaba alguna información, entonces mejor tener la información lista, eso ustedes la buscan. Sí, voy a hablar con el encargado de Cáritas para que vea cómo pasarle la información a ustedes. Señorita Agata, dígame, ¿qué necesita? Profe, si nosotros hacemos esta guía, ¿usted después va a dar algún solucionario o algo para saber en La qué nos próxima equivocamos? semana, antes de empezar la siguiente guía, le voy a pasar las alternativas correctas de esto, ¿ya? Para que así puedan ver cuál es la opción correcta y puedan ir comparando. Mi intención es que tanto esta como las siguientes 5 clases vamos a ver el marco teórico de lo que es la comunicación y el lenguaje. Hoy día partimos con esto, con la introducción, que debe ser lo más aburrido que ustedes debieron haber escuchado, pero perdón, es material que hay que pasar, o sea, para bien o para mal. Más adelante, la próxima clase, Dios mediante, va a ser terminar de ver las funciones y los factores del lenguaje, y vamos a empezar con el discurso dialógico, que es material de primero y segundo medio. Vamos a ver cómo funcionan los sistemas de diálogo, en donde cómo el ser humano ha intentado usar la comunicación entre las personas para poder organizarse, lo más básico de todo. Después de eso, la siguiente clase a esa, que déjenme ver el calendario, que lo tengo. Déjenme ver. Si todo sale de acuerdo al Keikaku, el 12 de mayo estaríamos viendo esta clase del discurso dialógico. El 19 de mayo yo les pediría que trataran de asistir, porque vamos a ver el discurso expositivo, que es el pilar de cómo se organizan los textos. Y el 26 de mayo estaríamos viendo el discurso argumentativo. Esas 2 clases son importantes porque son la estructura base de todos los textos que se dan en la comprensión lectora, porque los textos se construyen para informar o para modificar una situación. Entonces, también obviamente el día 12 de mayo va a ser una clase importante porque vamos a ver cómo esto se va a ir moviendo o vamos a iniciar este camino. Pero a eso es lo que yo me refiero. Ese es el núcleo, y después más adelante vamos a
a ir viendo el tema de la comprensión lectora ya más a tema de técnicas de comprensión lectora, y después ya más adelante vamos a ir viendo cómo se va desarrollando todo, ¿ya? O sea, mi intención es que vamos a ver lo teórico y después vamos a ir viendo lo práctico mientras vamos avanzando, ya para que en los últimos días, cuando ya quede la quemada para la prueba, ustedes ya estén haciendo literalmente solamente comprensiones lectoras. Entonces, mi intención, si es que también es posible, que ustedes vayan debatiendo las preguntas, o sea, que nosotros leamos un texto en conjunto y que ustedes dicen, ya, yo me inclino que es la 1, por ejemplo, la A, y que usted diga por qué es la A. Entonces, que alguien que no esté de acuerdo diga, no, no es la A por va, ta, y tal cosa. Entonces, y así después ya al final, después de que ustedes mismos hayan dado ciertos argumentos, decirle, ya, la respuesta correcta es, según el material, es esta pregunta. Y hacerle la explicación de por qué. ¿Ya? Eso sería. Hasta aquí. Perdón porque era conocimiento bastante amplio, pero hasta aquí. ¿Dudas, consultas, preguntas? No, profe, todo claro. No, profe. Ya. No, profe, se entendió bien. ¿Alguna Todo cosita que claro. hayan querido? ¿Sugerencia, pregunta? Cambien al profe, que la voz es bastante aburrida. Profe, me tenía muerta la risa, gracias por eso. Buena clase. Ya. Bueno, aquí adaptándome a las nuevas tecnologías, de verdad ha sido un placer tenerlos a todos aquí. Espero que puedan de a poquito ir mejorando en el tema de la comprensión lectora, porque ustedes saben, y si no lo saben se los cuento, es una de las cosas que siempre ha tenido al debe Chile, que nosotros no comprendemos lo que leemos. Y eso es un problema que viene desde la básica y la educación media. Y eso es ya sea por falta de interés, porque hay que reconocerlo, el leer, en este mundo actual el leer es fome, es aburrido. Sobre todo si uno tiene que leer los clásicos, es literalmente mandar a torturar a una persona. Pero también hay que reconocer que hay cosas que son muy bonitas, muy interesantes y que pueden despertar la imaginación de las personas por el mero hecho de leer. Pueden ser tanto contenidos que sean, no sé, de lo clásico, hasta cosas creadas por fans, por, no sé, de una serie favorita, de un videojuego favorito o de lo que sea. Lo importante que también les doy como consejo a partir de hoy, si es que tienen la oportunidad, y esto es siempre bajo el concepto de ustedes, si ustedes quieren mejorar en cuanto al tema de cómo funciona la comprensión lectora y poder tener la mínima habilidad para poder mejorar la velocidad de la comprensión, a partir de hoy, todos los días, aunque sea un párrafo de cualquier texto, léanselo, pero dense la tarea de que lo han comprendido. Es decir, ¿qué significa que lo han comprendido? Es decir, que si yo llegara y le dijera, oye, ¿de qué trata este párrafo? Usted me podría decir, literalmente pasa de esto otro, e inclusive podría responder preguntas si es que tú me las dijeras, a ese nivel. ¿Cómo se logra eso? Me preguntarán. Lean despacio, palabra por palabra, aunque suene aburrido. Nosotros, como chilenos, tendemos a leer muy rápido y a leer por encima. Den su tiempo a la lectura para que puedan comprender todas las palabras. Y no solamente eso van a ganar después comprensión para leer, sino que también van a ganar mejora de escritura. Porque al poder ver bien las palabras y tomarse su tiempo al leer, les va a servir para poder mejorar de manera instintiva cómo se van escribiendo las cosas. Porque a veces de repente, y esto también le ha pasado a su profe, porque sí, su profe de repente tiene algunos pequeños fallos de ortografía, así que sí. Sí, en casa de herrero, cuchillo de palo, así que sí, ha pasado. De repente el poder leer de manera lenta las palabras
uno puede recordar cómo se escriben y no necesariamente recordarse de la típica ley de, no, es que cuando va con esta se usa C, que cuando va con esta se usa S, sino cuando va a esta se usa Z. Si ustedes tienen suficiente lectura por detrás, ustedes pueden aprender ciertas palabras o cierto nivel de vocabulario en donde pueden manejarlo completamente. Así que a todos nos hace bien, se pueden divertir y puede que hasta incluso consigan algo que no hayan conseguido, quién sabe. Esa es la magia de la lectura, que se toma, que se le toma a los niños en el colegio. Lo que pasa es que, a ver, la velocidad lectora normalmente cuando se te hace literalmente leer un texto en X tiempo, es una manera de ver qué nivel de manejo tienes tú de la comprensión lectora y lo usan como unidad de medida de cuál es el nivel del alumno. De hecho, a mí también me lo hicieron. O sea, me hicieron leer, primero me hicieron, lee este fragmento hasta cierto tiempo y después me dijeron, lee este otro fragmento y léemelo a mí, como debería ser. Sí, lo que pasa es que normalmente se utiliza para ver el nivel de habilidad de la persona, porque lamentablemente es una de las formas que uno tiene para leerlo, pero cuando se hace estandarizado, y esto pasa como todas las cosas, cuando uno estandariza las cosas, tiende a olvidar lo específico. Entonces, claro, hay personas que puede ser que por su forma de ver el mundo sea más lenta de leer, o puede que se le trabe por una cuestión ya más biológica, porque no sé si se han dado cuenta que de repente como que a su profe se le traba la palabra. Entonces, son ciertas cosas que eso dan desventaja y da a entender de que el alumno no sabe entender o no sabe comprender, pero eso es como todo orden de cosas. Cuando estandarizas las cosas, tiendes a dejar de lado todas las minorías. Y eso en un lado es malo. Mientras más amplio sea el campo, mejor, pero indistintamente siempre va a haber personas que se ven afectadas por eso. Pero, a ver, esto es como lo que se decía, lo que decía Churchill de la democracia, que es el peor sistema del mundo, pero dentro del resto de sistemas de política del mundo es el mejor que tenemos. O sea, que podían ser cosas mejores, pero eso ya va más a políticas más específicas y a veces los gobiernos les conviene más cierto tipo de políticas que sean más generales que otras que puedan ser más importantes, pero eso ya lo veremos en el discurso argumentativo donde ahí dialogaremos sobre varias cosas, ¿no? Todo en el campo de el argumento y nada de odio, ojo, nada de odio. Aquí todos tienen un pensamiento. Sí, claro, adelante, adelante, si tú ya haces el post, así que vaya nomás. Igualmente, que esté bien, Mariana. Todos tienen derecho a un pensamiento y todos tienen derecho a una forma de pensar libre. Entonces, aquí a nadie se le tiene que imponer. Uno puede argumentar de manera lógica algunas cosas, pero no imponer o avasallar. Así que eso ténganlo siempre en cuenta. Y no solamente en mi clase, sino que también en la vida diaria. O sea, ustedes tienen el mismo derecho que yo a tener un pensamiento libre y a protegerse de ese pensamiento. Así que no se preocupen. Bien, después de este pequeño post clase, voy a hablar para el tema de que le envíen este tipo de documentos, porque no sé cómo compartirlo desde mi computadora, porque lo tengo en la computadora, pero su profe es viejo. Y bueno, alguna duda, alguna consulta, algo que, no sé, algo que quieran decir en cuanto a qué esperan de lo de mañana, les parece bien, les parece mal, alguna sugerencia. Abierto a todo, sí. No, intento de que no sean clases planas de solamente yo hablando, sino que también que ustedes puedan ir comentando la situación y hagan preguntas, sobre todo en estos casos, porque después en la vida real no va a ser más difícil que les contesten las preguntas y aquí es donde uno se tiene que equivocar, aquí es donde uno tiene que
Si me equivoco en eso, no hay problema, no hay daño, no hay fallo. O sea, estamos aquí todos para aprender, incluso yo. Así que, perdón, eso. Ah, Profe, dígame. como usted decía antes, sería bueno poder indagar más en técnicas para mejorar la comprensión lectora. Yo di la PAES el año pasado ¿Sí? y en realidad solamente comprensión de textos. Y el tiempo que te dan igual se hace corto en comparación a todos los textos que hay que leer. Entonces, yo creo que hay que tener técnicas para que Sí. te vaya bien. No, a ver, sí, le entiendo. De hecho, para que usted tenga una idea aproximada, pasaba en la PSU y aquí creo que le dieron como 10 segundos más, pero normalmente dan como 2 minutos por pregunta aproximadamente para poder resolverla. Si uno compara con todos los textos que dan de la PAES, como usted dice, literalmente uno queda falto de tiempo. Y es porque, a ver, es normal. Por eso la primera técnica que les digo como sugerencia es que ustedes poco a poco vayan practicando la lectura, no necesariamente una lectura de técnica de así, sino que vayan practicando ustedes su propia habilidad de lectura. Porque aunque hay técnicas de manejo de la comprensión lectora, todo pasa por una parte también del nivel de habilidad propio, a lo tipo videojuego. Es decir, uno tiene ciertas herramientas básicas y uno puede mejorarlas con algunas técnicas, pero también es bueno que vayan practicando esto, porque así, primero, se les acostumbra los ojos a leer más, se les acostumbra a poder ir comprendiendo a la marcha y no tener que releer los textos, poder ajustar la velocidad la velocidad de lectura, porque a veces uno de repente lee muy rápido y se le escapa la lectura, y ajustar esa velocidad, y eso se hace solamente leyendo para comprender. Entonces, como se dice, uno puede hacer unas ciertas técnicas que son más que nada biológicas, pero después yo les voy a, por ejemplo, enseñar a leer un texto e ir, mientras uno va leyendo, en el lateral de la hojita, ir analizando, por ejemplo, qué tipo de texto es. Ya. Ah, mira, primero encontré estas palabras que me dicen que esto me está informando. Ya, entonces esto es informativo. Palabra importante, palabra recalcada. Ya, la marco. Ah, por ejemplo, intención del autor en este momento. Ya, el autor me quiere hablar de, no sé, de Pikachu. Después, en el segundo párrafo, correlación con el primero. Esto es una continuación, o esto es un argumento, un contraargumento, o a lo mejor es un tema aparte, o es una ejemplificación. Entonces, eso lo vamos a ir viendo ya más adelante con esas técnicas, de ir escribiendo, subrayando, marcando, marquen eso en la hoja, porque les va a servir bien para poder resaltar temas importantes. Después, más adelante, con estos estudios, que va a ser literalmente repetir esto mismo, pero en práctica. Y después ya el tema de la velocidad de lectura y la comprensión, eso hay que hacerlo ya a título personal. Entonces, eso, por eso les digo, todos los días, aunque sea un párrafo de cualquier cosa, ya sea una noticia, ya sea un cuento, ya sea un fanfic, ya sea lo que ustedes vean, que tengan a mano, aunque sea el libro de, ¿cómo se llama? El periódico viejo del día de anterior, aunque sea eso, pero que puedan de a poquito ir leyendo y entendiendo y que queden conformes con esa comprensión. Para así que después cuando yo le meta este tipo de información, ustedes digan, pues no es tan difícil, porque al final matemáticas tiene su forma de resolución. Las ciencias o te las sabes o no te las sabes. Historia pasa lo mismo, o te las sabes o no te las sabes. Pero el lenguaje, la información está ahí, las respuestas están ahí. Entonces, lo único que uno tiene que hacer es analizar la situación y poder responder las preguntas dependiendo de lo que le están pidiendo.
porque también eso tienen que tener cuidado. Bueno, la PAES es una prueba que, al igual que la PSU, su anterior prueba, les gusta jugar con los temas de distractores. De que, y esta parece casi la misma, pero no es la misma. Y eso pasa siempre. Eso. No sé, algo más que quieran decir, cooperar. Yo feliz de contestar, así que aprovechen. ¿No? Entonces, bueno, gracias por estar aquí. Sí, eso también, sí, eso también, esas técnicas las vamos a estar haciendo. O sea, aparte de las técnicas individuales de esto, vamos a ir haciendo técnicas más generales para todos, para que a todos nos facilite la comprensión. Y por eso mismo, mi interés es que al final, por ejemplo, cuando estemos revisando entre nosotros textos de comprensión lectora, lo hagamos entre grupos, para que así nos retroalimentemos de cómo pensamos para decirle ya, esta es la correcta y es por esto. Entonces, así, el que la sabía dice, bueno, entendí. Y el que no la sabía, por lo menos dice, bueno, ahora ya sé cómo funciona. Entonces, esa es por lo menos mi intención. Así que si todo marcha bien, deberíamos seguir por eso. Y bueno, eso, mis estimados. Gracias por quedarse hasta aquí. Espero que tengan un buen fin de semana. Si van a carretear, hágalo con seguridad, porque sí, yo no soy tan inocente. Dígame, don Víctor. Gracias, profe, que fue una buena instancia y un gusto haberlo conocido. Igualmente, que estén muy bien, que Que esté pasen muy bien, un buen cuídese. fin de semana. Sí, digo lo mismo, si carreteen, hágalo con cuidado, no se lo vuelvan loco, que la vida todavía es joven, sobre todo ustedes, así que eso, que tengan un buen feliz viernes y que descansen. No sé si hay Muchas alguna gracias, cosita. profe. Ya, así que eso, estamos al tanto y voy a hablar para el tema de lo de Caritas. Igualmente, que estén bien. Chao, profe, que Chao, esté bien. profe, muchas gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Nos vemos, Cuídese. Chao, profe, gracias. nos vemos. Deja de compartir y esto es atender. Nos vemos. Ah. Ah.